Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Katy. Ah, Hola, Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? bien, estaba con minutos, ya estamos juntas. Sí, qué lindo poder hacer esto juntas. Ya se están uniendo algunas personas. ¿Qué tal? Hola, hola a todos. Ahí está Patti, qué linda. Bueno, Mari, quería primero de todo agradecerte por compartir este espacio conmigo. Mil gracias, qué linda. Me encanta lo que haces y de repente algo. Hola, Patti, ¿qué tal? Hola, Vero. De repente algunas personas no te conocen, entonces, ¿te parece si nos presentamos antes de empezar? Sí. Bueno, primero quiero presentarte a ti, a las que no conocen, Marisa Rincón. Yo creo que tú también, al igual que yo, te has reinventado varias veces en tu vida, ¿no? Sí. Así que también quiero hablar un poquito acerca de eso. Pero ahora te dedicas, eres profesora de yoga y de meditación, así que me encanta muchísimo y se complementa súper bien con el trabajo que yo hago. Ahí está mi papá, voy a saludarlo. Hola papi. Eh, qué lindo que se estén uniendo. Y bueno, básicamente la razón por la cual te he invitado, y yo también quisiera presentarme, es porque yo trabajo, como tú sabes, ayudando a personas, orientando a personas que están buscando un cambio en su vida o que quieren alcanzar una meta y que por algún motivo no están pudiendo lograrlo. Y obviamente el trabajo de un coach o de un terapeuta es ayudar a la persona a alcanzar sus metas y objetivos, ¿no? Cualquiera que este sea. Y la herramienta de meditación, de mindfulness, el ayudar a las personas a través también de la práctica del yoga o del deporte y en general pensar en encontrar un equilibrio a todo nivel, ¿no? En todas las dimensiones, es decir, a nivel físico, a nivel mental, emocional, espiritual. Entonces, en realidad el acompañamiento que yo hago y que seguramente tú también haces desde tu práctica es tratar de ayudar a las personas desde un enfoque multidimensional. Entonces yo creo que hacemos lo mismo las dos, ¿no? Y se complementa muy lindo lo que tú haces y lo que yo hago y por eso es que creo que este espacio va a ser súper rico. Eh, Quisiera empezar hablando acerca del cambio, ¿no? Que estamos viviendo todos y que sin duda es todo un reto para nosotras, ¿no, Mari? Y para todos. Y básicamente cómo el cambio está relacionado también al equilibrio, ¿no? Porque nosotros en este momento más que nunca tenemos que aceptar y aprender a convivir con estos cambios que vienen desde fuera, impuestos desde afuera y que sin duda no los estábamos buscando. Y también surge esta necesidad que en realidad es humana, que es la necesidad de buscar un equilibrio en nuestras vidas, ¿no? Eh, la homeostasis en realidad es una propiedad de los seres vivos que básicamente consiste en mantener un equilibrio entre su condición interna y el entorno. Entonces nuestra naturaleza humana nos impulsa a buscar ese equilibrio y el universo de alguna manera nos empuja constantemente hacia el cambio, ¿no? Entonces el deseo de nosotros de mantener este equilibrio, Mari, y a la vez la aversión y el miedo que le tenemos a lo desconocido es esta lucha interna que vivimos todos permanentemente, ¿ya? Y es básicamente lo que estamos viviendo ahorita. Entonces yo creo que lo que vamos a compartir hoy va a ser maravilloso para poder ayudar a las personas que se están uniendo a darles algunas herramientas para encontrar ese equilibrio en sus vidas, porque finalmente es lo que nuestra naturaleza nos impulsa a buscar, ¿sí? Y quisiera quizás empezar conversando acerca de el equilibrio en general, ¿no? Que es lo que estamos buscando y de qué manera podemos encontrar el equilibrio a través de la práctica del yoga y de qué manera también buscamos el equilibrio a través del acompañamiento que yo hago, ¿ya? Eh, a través de lo que nosotros trabajamos como coaches y terapeutas, buscamos el, distintos tipos de equilibrio. Hay un primer tipo de equilibrio, Mari, que tiene que ver, y lo estuvimos conversando,
con un equilibrio que en realidad como nombre tiene que ver con la búsqueda del equilibrio entre lo que yo quiero, yo deseo, ¿no? Y que realmente yo sea consecuente con esto. Es decir, yo puedo tener el deseo o la aspiración de hacer algo, pero no necesariamente soy consecuente y no tengo el compromiso para lograrlo ni la fuerza de voluntad para hacerlo. Y desde ahí muchas personas, mi mami siempre decía que el mundo está lleno de buenas intenciones, ¿no? O sea, podemos tener un montón de buenos deseos y de metas, pero no necesariamente lo logramos. Por ejemplo, yo puedo tener el deseo, imaginemos que yo fumo, el deseo de dejar de fumar y que eso no sea suficiente porque no lo consigo. ¿Cómo has notado tú? Esto se llama el equilibrio conativo, ¿ya? Que es básicamente encontrar el equilibrio entre lo que deseo y lo que finalmente pongo en práctica, ¿no? Cuando nosotros calzamos estos dos conceptos, lo que yo quiero, mi intención y lo que realmente hago, como dirían los gringos, walk the talk, estoy siendo congruente con mis deseos y logro comprometerme de verdad. ¿Cómo has visto tú este equilibrio conativo, que es algo que yo trabajo constantemente en sesiones en la práctica del yoga? Empecemos conversando acerca de ese tipo de equilibrio. A lo que tú has dicho, yo agregaría un poquito más. Es estar en armonía entre lo que piensas, que dices y lo que haces. Ujú. Así como tú dijiste, es llevándolo a la vida. No solamente tengo que saber que para vivir una vida saludable, cuidar mi cuerpo, tengo que cuidarme, tengo que comer bien, sino tengo que ponerle atención. Y las chicas que se han cuidado y que saben es más fácil que me dicen, yo repito siempre, no es cuando que lo practicas. Entonces, en mi vida diaria, mi práctica es eso, es la experiencia. Me encanta la parte de estudiar, me meto en 4 años a nutrirme, pero me encanta sentir. Y yo creo que es al ser, ¿no? Entonces, un momentito es, como tú decís que tienes, la interiorizas, ¿no? Ujú. Tú con el tema del COVID que nos tiene, digamos, ahora en cuarentena y sin dejar de lado y sin dejar de mencionar las pérdidas humanas, bueno, tan tristes que están, tantas familias que están de luto, el llamar a ser, ¿no? Es que el mundo te pausa y que yo creo que empieza por conocerte. No Ujú. puedes si ni siquiera sabes qué quieres, qué te gusta, qué te disgusta, ¿no? Ujú. Entonces, claro, tenemos que empezar por preguntarnos si quiero lo suficiente porque necesito tener una motivación lo suficientemente fuerte para que ese deseo y esa intención de lograr algo se cumpla, ¿no? Y se pueda finalmente dar, ¿no? Y se pueda realizar y poder verlo en el compromiso de llevarlo a la acción, ¿no? Eh, Ahora, cuando, por ejemplo, tú trabajas con personas que están haciendo yoga, que están practicando yoga, ¿cuántas personas? Porque la práctica del yoga, la práctica de la meditación y en realidad trabajar en uno es algo que uno tiene que hacer de manera constante, ¿no? O sea, la constancia, la disciplina es una parte vital para poder lograr lo que deseamos, lo que alcanzamos. Y justamente si es que tú no sabes qué es lo que realmente quieres y cuánto lo quieres, probablemente en el camino vayas a tirar la toalla o vas a desistir, ¿no? Entonces, una de las cosas que más necesitamos es estar motivados de una manera intrínseca, o sea, como tú dices, que salga de adentro para poder realmente continuar, porque no es fácil, o sea, no es nada fácil. ¿No? Cuando tú estás queriendo cuidar tu cuerpo, por ejemplo, ¿cuántas personas han intentado o empezar yoga o hacer algún tipo de deporte o empezar una dieta saludable o lo que fuera y han desistido en el camino, ¿no? Y encontrar ese equilibrio nuevamente entre lo que quiero y pienso, lo que deseo, lo que siento y lo que finalmente hago, ¿no? El segundo tipo de equilibrio, Mari, es ese equilibrio atencional, o sea, es decir, ¿dónde está mi mirada? ¿En qué me estoy enfocando? ¿No es cierto? O sea, qué es lo que yo me estoy repitiendo de manera constante? Por ejemplo, hay personas que de repente están muy enfocadas en lo negativo, en ese sesgo negativo. Hay personas que, digamos, que las conduce a un desequilibrio, sin duda, ¿no? O personas que, por ejemplo, están demasiado, que se llama, o sea, hiperactividad atencional, que quiere decir que están demasiado obsesivas, digamos, y eso tampoco es saludable,
o personas que la verdad que ya como que no tienen ninguna un foco y están hipoactivas, o sea, no les importa. Mindfulness sin duda es una técnica que nos ayuda a esa atención, ¿no? Esa conciencia plena. Y el foco, ¿dónde está? O sea, el estado de como que de hipervigilancia que uno puede tener, ¿no? ¿Dónde está mi percepción? ¿Dónde está mi atención? ¿Qué es lo que yo estoy recordando? Y de qué manera esto tiene un impacto en cómo yo me siento. Por ejemplo, ¿no? En la práctica del yoga, ¿en dónde está nuestra atención? En lo que no pude lograr, en lo que se me está dificultando. O sea, yo pienso que ahí también hay un equilibrio atencional importante, ¿no? Cuéntanos Bueno, un poquito acerca de eso. drishti, la palabra es drishti, que es el enfoque, ¿no? Y lo que yo trato de decirles es donde va tu atención, tu energía. En yoga lo que tratamos de hacer es mantener en la respiración. Con eso aprender a calmar la mente. Esa es la práctica, es una meditación emocional. Y lo que quiero que es que todo el mundo piensa, ¿no? Yoga como la práctica en sí del ejercicio físico. Sin embargo, vamos más allá. Yoga es la unión cuerpo y espíritu. Entonces, Ujú, entonces en el mat, de forma, lo vas a llevar al control de tus emociones, al control de tu respiración, a tu enfoque y a tu disciplina. ujú. Qué lindo. Y por ejemplo, y en cuanto a la atención, porque hay otro tipo de atención en lo que es equilibrio mental, que es la atención cognitiva, o sea, es decir, mis pensamientos, ¿no? ¿Dónde están mis pensamientos? Reemplazar, por ejemplo, a mí me ha pasado, sin duda, porque yo nunca he sido muy buena, y eso es una etiqueta que yo misma me pongo, a mí siempre me ha costado mucho el deporte en general. Y entonces, claro, como yo venía con estos prejuicios y estos sesgos negativos acerca de mí misma y de lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer, yo recuerdo, por ejemplo, cuando recién intenté hacer yoga por primera vez, que veía a todo el mundo que se doblaba en 20 y yo no entendía cómo yo, o sea, y yo que siempre me había jurado súper elástica, ¿no? Y me estaba costando un montón. Y se te vienen estos pensamientos, y no, ahí está el sesgo negativo, estos pensamientos donde yo me estaba diciendo, flaca, no puedes, ¿no? O sea, no puedes. Y qué importante, primero darte cuenta de cómo te estás hablando, qué te estás diciendo en ese momento, y eso en todo, ¿no? Porque como hablábamos cuando conversamos acerca de hacer este conversatorio, Mari, qué importante lo que pasa en el MAT, lo que pasa en el... A mí me pareció lindo, por eso te invité, porque decía, efectivamente lo que pasa en el MAT es lo que nos pasa en la vida. O sea, ¿cuántas veces nos estamos diciendo, no puedo? ¿No? En vez de hablarnos, empoderarnos y decirnos, sí puedo, ¿no? O cuántas veces he logrado salir de algo difícil y lo he afrontado, ¿no? Y he logrado superar esa dificultad. Tú, por ejemplo, cuando recién empezaste y todo lo que has ido logrando, porque también ha sido súper satisfactorio, me imagino desde el primer día no podías todas las posiciones, y ha sido un proceso lógico para terminar tu profesorado y para poder hacer la práctica como la haces ahora. Además que siempre estamos mejorando. ¿Cómo lo has vivido, no? Este equilibrio cognitivo, estos pensamientos del no puedo, no soy capaz, y cómo ayudas a las personas desde tu práctica para entender cómo esto tiene un impacto tan negativo en nosotros. Mira, y es bien importante que todo llega a su momento, ¿no? Entonces, por ahí que hay una persona o tu profesora siempre te dice, ¿no? Escucha tus pensamientos, háblate bonito. De repente tú estás pensando en qué vas a hacer de comida, a dónde te vas a ir, estás en el presente. Pero en el momento que enganchas con ese presente, con aprender a respirar y el soltar el control, todo cambia. De pronto te das cuenta que tienes que ser tu mejor aliado, tu mejor amiga. Esto pide, como en todo en la disciplina, tolerancia, perseverancia, ver cómo vas evolucionando día a día, de verdad es un... Y en el lado de la, porque yo te hablo en el lado de mi experiencia propia, pero en el otro lado, en el lado de la profesora, acompañar a mis alumnas, de verdad que a mí me... O sea, que las chicas me den su feedback. Ahora en este mundo virtual, yo estoy acostumbrada a trabajar con la energía, ¿no? Si Sí. bien es cierto que colgarla en internet, no es lo mismo que la experiencia de estar ahí, de ver sus caritas, de alinear tu, ¿no? De saber qué les gusta, de sentir esa energía. Entonces, es todo un reto. Y como se los he transmitido, ellas lindas me mandan su pose, mira, ya me salió esto. Entonces tratamos de mantener esa energía, esa conexión. Yo también mucho la intención, y es, en la vida yo creo que hay que vivir con intención. Entonces, antes de Ujú. pensar
igual yo me preguntaba, ¿cuál es la intención de ir ahorita en un live, ¿no? Yo creo que es esto, compartir mi experiencia, ser yo también enriquecer lo que les marca, cuál es tu intención, por qué llegar al yoga, ¿no? Y finalmente cada una va a tener razones diferentes, pero esa es tu verdad finalmente. Sí, Mari, están comentando y efectivamente se te corta un poquito, o sea, como que no sé si a mí me escuchan bien, los que están escuchando, Mónica, a mí sí me escuchan bien, porque a ti, Mari, se te corta cuando hablas un poquito, la señal no está muy buena. Me he conectado a mi celular justamente porque estoy de este lado. Sí, sí, bueno, yo, o sea, se te logra entender, pero sí un poquito entrecortado, un poquito. Voy a igual tratar de cualquier cosa, repito, ¿no? A mí sí se me escucha bien, ya. Sí, totalmente, ¿no? El para qué, ¿no? ¿Para qué estás haciendo algo, ¿no? O sea, si lo estás haciendo para competir con el del costado, si lo estás haciendo porque quieres sentirte mejor que el otro, si lo estás haciendo porque quieres retarte a ti misma. Y yo creo que una de las cosas importantísimas en la vida, Mari, yo creo que tú lo tienes y yo creo que yo también lo tengo, es el deseo de superación, pero contigo, ¿no? O sea, como que sentir, y eso nos hace más, te hace más resiliente. Yo creo que en el yoga eso se ve a la vena. O sea, esto de poder realmente de una manera muy concreta, muy tangible, ¿no? Poder ir como retándote poquito a poco, que es lo que necesitamos las personas. Uno de los pilares de la resiliencia es ese, ¿no? Es la capacidad de tener esta iniciativa para poder ir poniéndote metas progresivamente más exigentes, pero de a poquitos, o sea, a tu ritmo, ¿no? O sea, no te tienes que comparar, la del costado está torcida en 25, qué monstruo, ¿no? Admírala, porque hay dos bombas atómicas de la autoestima, ¿ya? Una de ellas, yo creo que es la comparación, cuando estás comparándote permanentemente con el otro, ¿no? Esa es una bomba atómica, y la otra es la competencia, que van de la mano un poco, ¿no? El competir, el compararte, son bombas atómicas de la autoestima. Y en contraposición a eso, yo invitaría, sobre todo en clases de yoga, porque yo he tenido pacientes y coaches que a veces me han contado sus experiencias en clases de yoga y que incluso, Mari, no sé si te ha pasado, a veces no han regresado porque se han sentido muy mal de entrar como rookies, o sea, como nuevas o nuevos, y compararse con el resto y pensar, Dios mío, o sea, no la hago, ¿no? O sea, no puedo sentirse incómodos y no regresar a la clase por ese motivo, ¿no? Es bien importante de que el profesor te marque, y yo en clases multinivel, y por lo general, salvo que tenga una relación o una clase, tú, o sea, de dos personas, las clases son multinivel. Entonces, hace la misma clase una persona que tiene, no sé, un año, 2 años en yoga, que empezó. Entonces, está en tus manos marcarle las variaciones. Entonces, yo les digo, no, si estás, o sea, si estás cómoda en la práctica, quieres ir paso más adelantado, haces esta sesión o haces la otra. Y la idea es que no te pares, no mires alrededor. Va a haber alguien más alto, con mucho más alto, diferente estructura. Entonces, lleva la postura a tu cuerpo, no tu cuerpo a la postura, porque de ahí te lesiones y eso es importantísimo. Como esto se ve lindo, yo también descuelgo, quiero llevar mi cuerpo a la postura y termino pues toda desencajada. No es la idea. Yo creo que la idea es ir de a poquitos, escuchar tu cuerpo y ser gentil. Ujú. ¿No? Y eso también, sí, y eso también tiene que ver con tus propias exigencias, ¿no? Que también se ve en el yoga, pero también se ve en la vida. O sea, si es que yo me pongo, hoy día, por ejemplo, justo antes de nuestro conversatorio, tuve una sesión, una persona que quizás estaba poniendo metas muy altas, ¿no? Una señora perfeccionista, desadaptativa, y que quizás cuando te pones metas muy altas y estás, o sea, finalmente siempre vas a terminar quizás frustrado, ¿no? O decepcionado, pero no es porque tú no eres lo suficientemente bueno, es porque quizás te estás poniendo metas muy rígidas, muy altas, y hay personas que siempre viven queriendo alcanzar una meta más alta, más alta, más alta, y si no la alcanzan, al finalmente se sienten como que se han defraudado incluso a sí mismos o a otros. Y eso me imagino que también debe pasar en el mat, ¿no? Cuando te estás sobreexigiendo y al final te lesionas y esa lesión traducida a la vida, estoy
constantemente tratando de hacer aquí como una analogía entre el yoga y la vida, es exactamente lo que pasa también, ¿no, Mari? O sea, finalmente esa lesión es en el alma, o sea, es dolor de no lo puedo hacer, no lo consigo, en vez de entender de rétate, pero de acuerdo a tus posibilidades o de acuerdo a tus capacidades y celébrate, ¿no, Mari? O sea, celébrate lo que lograste. Mira, yo creo que vas a yoga para conseguir una conexión contigo, no Ujú, para sentirte menos. Yo a mis hijos les digo, ¿qué te preocupas por encajar cuando naciste para sobresalir? Eso hay que, no quieras verte como una de lado porque no eres tú. Entonces ujú. mantén importante. Sí, mantener tu esencia y entender que finalmente, o sea, lo que haces, y algo que me encanta también de la meditación y del yoga, y vamos a hablar en un ratito de la meditación, es que tú eres lo suficientemente bueno, punto, ¿no? O sea, esa aceptación incondicional de saque, aunque no logres lo que te estás planteando, pero ya el simple hecho de intentarlo es valioso. O sea, si yo mañana, yo por ejemplo nunca me he podido parar de manos, ¿ya? O sea, es algo que no he podido, hasta ahora no puedo. De repente voy a ir a tus clases y algún día lo conseguiré. Pero el hecho de que no lo haya conseguido no quiere decir que me tengo que sentir insuficiente, ¿no? Y lo mismo en la vida, o sea, todos vamos a tener metas y es maravilloso tenerlas y estar constantemente retándonos, ¿no? Y con este deseo de superación, pero disfrutar el camino. O sea, yo creo que en una clase de yoga es lo mismo, ¿no? O sea, disfrutar ese proceso y ese momento y qué rico, en vez de que se convierta en un momento de estrés. Eso es lo que yo le digo a las chicas, ¿no? O sea, si te caes, haz parte de la experiencia. Trata Ujú, de que te ríen, pero hazlo parte de la experiencia. Y el mat es la vida misma, ¿no? Finalmente es tu manejo de las emociones. Es lo que pasa en el mat, lo vas a traducir a día a día. Y eso es ujú, importante. ¿Cómo manejo mis emociones cuando algo no me sale bien, cuando me caí? Y no tengo otro estímulo. De repente en la área, tapo eso con Netflix. Tele ya me olvidé. O de repente voy a la y me como algo rico, pero acá no, acá estoy yo de frente con mi mar y enfrentando mis emociones. Y ningún otro estímulo me disfruto con eso. ujú, ujú. Y eso nos lleva, Mari, al cuarto tipo de equilibrio mental, que es el equilibrio emocional, ¿no? O sea, porque cuando tú finalmente has logrado equilibrar, digamos, este deseo o esta intención con lo que haces y has logrado enfocarte y tu equilibrio atencional, ¿no? En las cosas que realmente te suman, en lo verdaderamente importante, ¿no? Y has logrado no estar todo el tiempo malinterpretando, con sesgos negativos de la realidad, porque finalmente nuestra percepción se convierte en realidad. O sea, si yo pienso que yo no valgo o que valgo únicamente si logro algo, entonces eso se convierte en mi realidad, ¿me dejo entender? Si yo pienso que no puedo, las probabilidades de que no pueda son altas y me voy a meter cabello sola. Entonces tengo que ser muy consciente de reemplazar estos pensamientos negativos por unos que sí me sumen. Y el resultado de todo esto, este balance entre estos tres tipos de equilibrio, finalmente nos lleva a un equilibrio emocional, que es lo que todos buscamos, ese bienestar emocional, ¿no? Y lo vamos a lograr siempre y cuando tengamos, por ejemplo, expectativas realistas y pongamos atención en lo verdaderamente importante. Y obviamente tenemos que tener herramientas para el manejo de las emociones, pero yo creo y hay algo que yo practico mucho en mis sesiones, Mari, que después me quedé pensando y quiero hablar contigo acerca de la aceptación, que es una herramienta importantísima en el yoga, en la meditación, para la autoestima, para el equilibrio emocional y para la vida, ¿no? Y de qué manera, y acá yo quisiera pasar y hablar de mindfulness y meditación como una herramienta, y de qué manera la aceptación está en todo esto que te acabo de mencionar, ¿no? El aceptarte incondicionalmente y el aceptar, por ejemplo, cuando estás en la práctica, que cuando yo he practicado yoga, se me venía, o cuando he hecho meditación, y ahora quiero después hablar contigo acerca de eso, porque todos, las personas que hemos intentado meditar, no es nada fácil, es todo un reto, porque nuestra mente está bombardeándonos con pensamientos y en el minuto en que te dijeron, medita, imagínate en una clase de meditación,
y tú te fuiste a pensar en un problema o en lo que vas a hacer más tarde o lo que fuera, y después te das cuenta de que estás pensando eso y te juzgas por pensar eso, ya te saliste digamos, del propósito, que es no juzgar, observarte sin juicios, amorosamente, y continuar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito también, porque tú eres profesora de yoga, pero también eres profesora de meditación, además que van de la mano. Y de hecho la meditación es una práctica milenaria, evidentemente, ¿no? Que a veces se asocia a una religión, y acá quiero hacer hincapié en algo, ¿no? La práctica de la meditación en sí, corrígeme Mari si me equivoco, es una práctica que no necesariamente tiene que estar asociada a ningún tipo de religión específica, porque tú puedes, valga la redundancia, practicar la práctica independiente de tus afiliaciones religiosas, ¿cierto? Pero hay ese miedo, tú sabes que igual con mis hijos, ¿no? Sí, Budista, no, o sea, es un tema espiritual. sí. Y palabras sin juicio, porque esa es mi invitación. Trabajo con personas que me piden apoyo en meditación, porque tienen temas de estrés, porque no pueden ir, qué sé yo. Es una invitación a mirarse con la curiosidad de un niño. Entonces, cuando Ujú, sí, comienzas a poner etiquetas, ¿no? Y bueno, malo, soy buena para esto, mi mente se va para allá. No importa, si te puedes quedar tranquila un minuto. Empieza por ese minuto y comienza a observarte así, como si fueras una tercera persona. Mira, ujú, empieza a descubrirte qué te gusta, qué no te gusta. Y comienza a llevar tu atención a otro foco, que no sea el foco. Primero lo vas a trasladar la atención a la respiración. Esa es la parte más fácil, ¿no? Entonces comenzar a respirar con conciencia y observar de repente ese vaivén que se produce en el cuerpo. Si quieren, en todo un ratito hacemos una práctica chiquita para que sea como herramienta, ¿no? Y esto te va a ayudar a calmar cuerpo, mente y espíritu. Te ayuda, ujú. ayuda un poco tu mirada a ser menos activa, ¿no? Eso es importante. Te da una mirada más serena. Y en mi tema de aceptación, eso es un tema que me fascina. O sea, Ujú. un drama, la vida, ¿cuál es? Yo creo que cuando sueltas ese control, sabes que todo tiene un bien superior, que todo va a estar bien. Eso es Ujú, importante. Te ujú. da- Y qué difícil es soltar. Yo pienso que soltar, porque para poder aceptar, Mari, totalmente de acuerdo contigo. Y la verdad que yo por lo menos hace ya muchos años practico la aceptación todos los días de mi vida y de hecho es de una manera consciente, ¿no? Nuevamente, acá sí quisiera hacer una pausa para los que nos están escuchando, porque eh, la, la práctica de la meditación es similar y tiene un montón de cosas en común con mindfulness, pero no es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Desde lo que yo entiendo, mindfulness es un tipo de meditación, pero también se diferencia en ese sentido porque hay un montón, estuve haciendo mi research, ahí mi investigación, hay un montón de tipos de meditación, ¿no? Y en realidad mindfulness se asemeja mucho más a la meditación vipassana, es lo que yo entiendo, que es de atención y conciencia plena, ¿cierto? Entonces, practicar mindfulness en realidad es vivir de una forma amorosa, sin juicios, de manera muy consciente, prestar atención, ¿no? Y sin juicios, pero sobre todo con una palabra que hemos repetido mucho hoy día, es de manera intencional. O sea, la meditación, a diferencia de lo que mucha gente a veces piensa que no conoce o no practica la meditación o no practica mindfulness, no es pongo mi mente en blanco, no es no pienso en nada. Es más, estoy con, o sea, por lo menos este tipo de meditación entiendo, ¿no? Desde la práctica del mindfulness, es al contrario, estoy muy consciente, ¿no? De todo, incluyendo mi mundo interno, incluyendo lo que siento a nivel corporal, a nivel sensaciones corporales, a nivel emociones, a nivel físico, incluso mis pensamientos, pero el gran reto acá, el súper reto, creo, Mari, para todos, es no juzgarnos. Y ahí tenemos que soltar todas estas creencias de lo que nos han enseñado de toda la vida, de lo que debemos ser. Es una locura. O sea, debes ser de una manera, debes pensar así, el otro debe ser así, y esto es lo que tú debes, todos los deberías, digamos, ¿no? Los juicios y las exigencias que de verdad manchan nuestro bienestar.
porque no nos permiten aceptar lo que estamos viviendo y como dice nuestra amiga en común, Uchi, que todo es perfecto y que lo que está pasando, incluso lo negativo, es algo que es lo que tenía que suceder y es lo que es y acéptalo, no luches contra eso. En la meditación que tú haces en tus clases, Mari, ¿qué tipo de meditación es? ¿Cómo guías una meditación? Mira, partiendo de que yoga sin meditación sería un ejercicio, llámese lo conectado, para que sea yoga tiene que haber esa conexión espiritual. El tema que estábamos hablando hace un segundito atrás, de vivir la experiencia y de que tú decías que de repente parecen malas y aceptarlas tal y como son, porque de repente en otro momento tú procedes y te das cuenta que es tanto, ¿no? Fue Sí. quedarse en lo bueno y en lo malo, porque el sentido va cambiando. Lo que hoy día pensamos ser malo 10 años más adelante. Tómalo como una experiencia de vida, ¿no? En el tema de la meditación, volviendo a tu pregunta, en mi clase de yoga, yo trabajo y como tenemos unos 5 minutos iniciales y 5 minutos finales, tampoco es que podamos profundizar tanto en temas de meditación. En la clase física en sí, trabajamos meditación de conexión con la respiración. Y un mindfulness porque llevamos la atención a diferentes partes del cuerpo. Con esto, con nuestro, yo trabajo, a mí me encanta trabajar con el corazón. Entonces siempre hago que ponga las manos sobre el corazón, que conectemos con esa vida. Es importantísimo saber que la vida quiere vivir a tuyo, no hay otra forma. Y la vida ocurre ahora, por eso es un presente, un regalo, ¿no? Que, saber que hay que vivir el hoy, que no hay que, las emociones finalmente te van a futuro, no hay más. Y la sanación ocurre. Entonces, con esa base y sabiendo eso, yo creo que vas dejando el drama, vas dejando la pena, la prisa, vas dejando la intolerancia y te concentras en vivir la experiencia. Me encanta. Porque a Mari no se le está escuchando, quizás también voy a reforzar lo que has dicho, Mari, sí. Y estoy totalmente alineada contigo, pero así a la vena, me encanta, que es realmente, efectivamente, cuánto daño nos hacemos, ¿no, Mari? Pensando en el pasado. Dios, o sea, todo lo que hubiéramos hecho distinto, cuestionándonos, criticándonos, y de verdad, y no viéndolo simplemente como una experiencia de vida que finalmente nos ayuda a construir quiénes somos hoy y que todo es perfecto. Y por otro lado, como decíamos, y yo pienso que todo lo que implica la práctica del yoga, mindfulness y meditación, se podría resumir en eso, ¿no, María? En estar en el hoy, en el momento presente, sin juicios, aceptando, no juzgándote por el pasado, no atormentándote por el futuro, ¿no? De todo lo que tienes que hacer o con miedo, sobre todo porque tenemos miedo a lo desconocido y al caos, ¿no? Y al desorden y al cambio. Y finalmente, claro, como no lo podemos controlar y tú hablabas de soltar el control, entonces eso nos comienza a generar mucha angustia, el querer controlarlo todo, ¿no? El pasado ya fue, claramente eso ya no lo podemos controlar, ya, chao. Y el futuro lo queremos controlar. Entonces ahí es que cometemos ese error y regresar y regresar. Y yo pienso que es como cuando yo he hecho meditación, Mari, a ver, corrígeme porque tú eres la experta. A mí, yo he tratado yo soy súper racional, ¿no? También soy emocional, pero tú me conoces, soy súper racional. Y de hecho, cuando he hecho meditación y se me venían estos pensamientos, el reto más grande era no juzgarme por tenerlos. Ese era el primer reto, ¿no? Y el segundo reto era finalmente estar en paz y en calma absoluta conmigo, sin estar permanentemente pensando en algo que yo debería estar haciendo y no estoy haciendo. O sea, impresionante. O sea, y lograr esa conexión, como tú dices, ¿no? De aceptación absoluta del momento. ¿Te has puesto a pensar que muchos de los problemas que crees haber ocurrieron, pasaron aquí en tu cabeza? Sí, O sea, antes, todos esos subieran, y si le dije, y si no le dije, y no sé qué. sí, Todos esos ocurrieron, están aquí. Entonces, observar mucho ese diálogo mental es importantísimo para que qué te sí, dice, la fuerza con que te juzgas, ¿no? Entonces, sí, por ahí, sí, después, hablando de esa calma en el tema, yo creo que es importantísima la hora y hacer esa parte
De verdad, todos tenemos esa paz que no sabemos. Entonces hay que buscar esos puntos de conexión donde puedas, de tu respiración, conectar con esa luz, con esa paz que hay en ti. Es una herramienta para cualquier momento del día. Y aquí has dicho, Mari, algo súper importante para los que nos están escuchando, ¿ya? Y aquí quiero hacer un autorrevelamiento. Hay personas a las que desafortunadamente les han hecho creer, y esa es la realidad, de que no son luz. ¿Me dejo entender? O sea, son personas, yo siempre digo, son muy heridas. Finalmente las personas muchas veces más agresivas o más violentas o que más juicios tienen o que más deberías tienen, es porque realmente les hicieron creer en algún momento de sus vidas, ya sea porque por alguna experiencia o porque alguien se los inculcó, que no son luz, o sea, o que creen profundamente, no sabes la cantidad de personas con las que he trabajado esto, Mari, o sea, profundamente, de que comienza a salir en sesiones de que creen que son malos. Me dejo entender, o sea, cuando tú comienzas a trabajar desde la práctica del coaching que yo hago y la corriente de la psicología que sigo, comienzas como si estuvieras hundiéndote en las profundidades, ¿ya? O sea, primero empiezas arribita, ¿no? En la nata de la leche, y comienzas poco a poco a hundirte y hundirte cada vez más profundo. Y la mayoría de veces, ¿sabes a dónde llego? A eso, a que las personas realmente no se sienten suficiente o se sienten, en el cliché más grande, como malas, ¿no? Soy una mala persona, no me merezco ser feliz o no me merezco tener a alguien que me quiera. Entonces, cuando ni siquiera pueden partir de la premisa de soy luz porque no se la creen. O sea, hay que trabajar desde ahí, o sea, retroceder a la raíz y pensar, pero si todos somos luz, ¿no? ¿Quién te hizo creer que no eres, que no eres luz, que no eres una persona súper valiosa y merecedora de? Yo creo que una palabra que yo uso mucho en mis sesiones es, ¿qué crees que te mereces en esta vida, ¿no? Te mereces tener una pareja que te trata mal, ¿no? Te mereces ser infeliz, ¿qué te mereces? ¿Te mereces hablarte tú? Porque muchas veces nuestros peores enemigos somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿te mereces eso? ¿No? O sea, ¿qué te mereces en cuanto a qué tan valiosa crees que eres como ser humano? No estoy hablando de logros, ¿no? Estoy hablando de que nos sintamos merecedores de una dignidad, ¿no? De una valía incondicional. Partiendo por el hecho de que tenemos que saber como seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Empezando por ahí. Vienes de la luz, vienes del amor. No hay otra, ¿ok? Qué Cuando lindo. sabes Me encanta. tu destino tiene que ser diferente, tiene que ser feliz. Y de verdad, yo también me he topado con mucha gente que no está viendo y teniendo las herramientas, sigue dando vueltas en el lodo. Y yo, con mucha tristeza, o sea, no saben marcar un límite. Y esto es de la... O sea, tú tienes que saber qué te disgusta. Yo tengo una premisa, no dejo que nadie camine por mi mente con los pies sucios. No hay forma. Y mi cabecita no viene con los pies sucios. Yo tengo que cuidar mi energía. Y atrás personas de la misma vibración. Entonces, es importante también mencionar que no importa, hay que tener claro con quién te relacionas, con quién te vinculas. Importantísimo. Puedes manifestaciones y bendigo a las personas cuando ya no te aportan, cuando te sientes que te extrae la energía, fíjate con quién te vinculas y tienes que centrar tu atención, ¿no? Es importante. De verdad, me encanta esto que estás diciendo porque también es súper válido, ¿no? O sea, finalmente nosotros somos energía, bueno, por lo menos yo creo eso, que somos energía y que sin duda tal cual, alineadísima con lo que estás diciendo, o sea, qué tipo de energía queremos atraer a nuestra vida. Y es válido, y varias veces me han preguntado esto, Denise, ¿es válido distanciarte de personas que sienten que tienen, como decimos, digamos coloquialmente, una mala vibra? Y la respuesta es sí. Porque como tú dices, hemos venido para ser felices, algo que tenemos en común todos los seres humanos, es la búsqueda de esa felicidad. O sea, todos queremos ser felices, ¿no? Nadie busca ser infeliz a menos que tengas una enfermedad mental, una patología, pero en líneas generales las personas buscamos ser felices y nos merecemos ser felices, ¿no? O sea, somos merecedores de. Mi papá ha hecho una pregunta, ha hablado del miedo, ¿no? Y me encanta, porque yo siempre digo que dentro de las cientos de emociones que existen,
muchas más de las que la mayoría de personas conocen. Realmente, por lo menos yo resumo las emociones en dos grandes categorías: el amor y el miedo, ¿no? Y detrás de todas las emociones negativas generalmente está el miedo. El miedo surge en el MAT también, sin duda, el miedo a sentirse inadecuado, el miedo a no poder, el miedo a lucir mal, a fracasar en algo que me estoy proponiendo, al qué dirán. O sea, es impresionante cómo en esta analogía que estamos haciendo de la vida con la práctica del yoga, todo lo que tú vives ahí, lo vives también en la vida, porque son los miedos más profundos. El miedo a no pertenecer, por ejemplo, ¿no? El miedo a sufrir, finalmente. Y el miedo al dolor. Y el miedo a la incomodidad. Y de eso quería hablar. Qué bueno que haya hecho esa pregunta de mi papá. Porque, y cómo somos muy intolerantes, Mari, y creo que el yoga nos ayuda a ser más resilientes, sin duda, porque somos muy, y en realidad la práctica del deporte en general nos ayuda a ser más resilientes y sobre todo el yoga, porque literalmente nos ponemos en posiciones físicamente, ¿no? Y metafóricamente incómodas, ¿no? Estamos incomodando nuestro cuerpo a llegar a músculos que probablemente nunca trabajamos y como muchas veces tenemos una tendencia natural a rechazar esa incomodidad. O sea, yo no me quiero incomodar, yo no quiero que me duela, y en la vida hacemos lo mismo, ¿no? Frente al cambio y todo, no, no quiero que me duela, no me quiero incomodar. Es exactamente lo mismo. Trabajar, Mari, esa tolerancia, ¿no? Cuando tú en tus clases ves que una persona rápidamente se da por vencida en el minuto en que se comienza a incomodar un poquito y tiene miedo al dolor. Y claro, el dolor, el miedo va a estar ahí. Y yo invito, emociones hay que sentirlas, hay que nombrarlas. No hay que correrse, ¿no? Y tú siempre explicas eso de huida, pelea, inclusive el quedarte. Si llevamos esa analogía a los animales, cuando el animal se queda, luego se sacude para soltar esa energía, y esa energía, ese miedo, como lo has mencionado tú, hay que descargar. No es que simplemente yo me asusté, tuve miedo y sigo, esa energía hay que descargarla y hay que buscar recursos. En mi caso ahorita estamos hablando, puede ser el yoga, puede ser meditación, de acuerdo a tu naturaleza tienes que descargar esa energía. Llámese, no sé, me voy a correr, monto bicicleta, bailo, lo que fuera, pero hay que descargarla porque esa energía genera en el cuerpo que luego se va a volver en enfermedad. Entonces, el autoconocimiento, ¿no? Me conozco, Y, me gusta, lo que no me gusta, cuáles son mis límites, cómo quiero vivir la vida, cuáles son mis opciones, por qué vine a esta clase de yoga, por qué me conecté con este live, qué estoy buscando de la vida, qué quiero aprender, a dónde voy. Es importante. Sí, creo que el ser muy conscientes de esa intención, como tú decías, y de ese para qué, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Y cómo me voy a sentir si no lo logro? Que es lo que te estaba diciendo también. O sea, finalmente vivir la vida desde esa experiencia, pero sin, nuevamente, tratando de no etiquetarla, sino vivirlo simplemente como una experiencia. Y algo que tú has dicho que yo siempre digo y uso como una herramienta en mis sesiones, es, así como nosotros ahora yo puedo mirar, claro, todo el mundo en general después de la guerra, yo puedo mirar de repente hace 5 años, 7, 10 o 15, o incluso el año pasado, y cosas que para mí en ese momento yo las estaba viviendo como un problema o fuentes de ansiedad, y que hoy digo, o sea, sobredimensionado totalmente, o sea, ¿qué me pasó, no? Y de esa misma manera, y eso es una buena herramienta para pensar, así como ya eres consciente de que muchas veces pensaste que algo iba a ser terrible y no sucedió de esa manera, o no sucedió, y como tú dices, la mayoría de los problemas sucedieron en nuestra cabeza, pero no se dieron en la realidad, o sí sucedieron, pero no fueron tan terribles como me los imaginé, también. Y a futuro también pensar, cuando estás viviendo un problema hoy, porque la vida obviamente implica cambio, implica problemas, o sea, no podemos pensar que una vida libre de problemas o de conflictos es imposible, ¿no? Es pensar en una utopía. Entonces, el problema no es ese, ¿no? El problema es cómo tú quieres vivir esa experiencia. Incluso los problemas tampoco son las emociones negativas, como siempre digo, sino es
¿Qué hago yo con esa emoción? La rechazo, huyo, comienzo a pelear contra ella, no la quiero sentir por nada del mundo, la evito, o la abrazo y digo, ok, esto es parte de la experiencia que tengo que vivir ahora y algo tengo que aprender de esto. Una pregunta que yo me estoy haciendo mucho últimamente, Mari, y que de verdad me ayuda un montón a conocerme más, es que, por ejemplo, si de repente mi corazón comienza a palpitar y me pongo nerviosa por algo o algo me angustia, me pregunto, a ver, Deni, flaca, ¿de dónde viene esto? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué quieres aprender de esto? ¿Por qué te estás sintiendo así? No en un plan de juicio, que es distinto, no la crítica de qué mal que te estés sintiendo así, sino como lo haría un investigador o un observador, o sea, quiero conocerme más, quiero entenderme, quiero ver qué voy a aprender de todo esto. O sea, desde ahí, ¿no? Desde esa búsqueda, ¿no? Es un rato el niño curioso, ¿no? El niño curioso que no etiqueta. Y es importantísimo y lo trabajas también en mindfulness, en la contemplación o en la visualización. A mí, por ejemplo, me encanta y hay algo que a mí me fascina, no sé por qué tengo una fascinación con los árboles. Entonces, a mí un momento en el cual yo manejo equilibrio en la contemplación de un árbol. De pronto ver esta cabeza que crece de unas semillas tan chiquititas, sabe su intención y su propósito. Él tiene que crecer y buscar la luz. No importa si hay, tú has visto, de repente hay Sí. que meta y el No, árbol sí, con sus raíces, el pavimento era hacia la luz. Entonces, es trasladar esa quietud de ese árbol hacia ti, es maravilloso en esas proyecciones, ¿no? También sí. yo invito mucho en cuanto a mi experiencia para que pruebes ejercicios súper sencillos que te pueden ayudar a cambiar tu mirada. Ujú. Y creo que todo lo que hacemos también para buscar ese bienestar tiene que ver con cambiar esa mirada. Cuando hablamos del equilibrio atencional, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿dónde está tu foco? ¿A qué le estás prestando atención? ¿No? Y eso va de la mano, por ejemplo, con uno de los grandes atributos de mindfulness, que es el agradecimiento. O sea, vivir agradeciendo lo todo, ¿no? Hoy día más temprano, por ejemplo, tuve una sesión y hablaba con una señora ya mayor eh, y ella me contaba que había estado durmiendo muy mal las últimas 2 semanas, ¿no? Con mucha angustia, que incluso tuvo que tomar pastillas para poder dormir. Eh, y en realidad yo traté de ayudarla para que ella, en vez de que se enfoque nuevamente dónde está su atención, ¿no? Por ejemplo, el árbol busca la luz y hace todo por llegar a ella. O sea, su foco está en esa búsqueda de la luz. Qué lindo físicamente y metafóricamente hablando, ¿no? Y es más, qué lindo que hayas usado la metáfora del árbol, Mari, porque yo siempre le digo a mis coaches que son una semilla, que se tienen que ver como esa semilla en potencia, que tienen todo este potencial para crecer, ¿no? O sea, la maravilla del ser humano es que podemos siempre perfeccionarnos, crecer, desarrollarnos, no importa dónde estés, y sin compararnos con los demás. O sea, es sentir esa satisfacción de estoy creciendo como ser humano en estos 3 niveles, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. O sea, me estoy desarrollando y buscando esa luz. Y de la mano con eso, pensaba en qué importante es agradecer. Yo me imagino que en la práctica del yoga ustedes deben también agradecer mucho, ¿no? Cada logro, cada cosita, cada detalle, en las clases o después de las clases, agradecer que estás ahí y que tienes un cuerpo sano para poder estar haciendo la práctica. Y ahora más que nunca, creo, tenemos como herramienta de vida que enfocarnos muchísimo, Mari, en el agradecimiento, ¿no? Porque sí hay personas que están sufriendo muchísimo, personas con muchísima incertidumbre, con muchas pérdidas a todo nivel. Entonces, a veces tengo personas que me dicen, flaca, pero no es tan fácil, ¿no? O sea, cuando la verdad que comienzas a sentirte, o sea, saturado de tanta noticia negativa o tú mismo estás viviendo situaciones muy difíciles, enfocarse siempre en lo positivo y en agradecer lo que sí tienes o lo que sí eres, porque no es solo lo que tienes, es lo que eres, ¿no? Lo que eres, lo que haces, lo que tienes, a todo nivel. No es tan fácil. Y la respuesta es no, no es tan fácil. Sin duda no es fácil, ¿no? Nadie dijo que sería fácil, pero es posible y lo puedes lograr, ¿no? O sea, se puede. Y sí te ayuda. Lo importante es preguntarnos qué te funciona.
Yo ¿Cómo creo que incorporas eso, ¿no? El agradecimiento en el yoga. el cimiento y lo que te iba a comentar es que la felicidad es una decisión. Y lo que yo hago, siempre pongo, decide ser feliz. Y basta que una persona me dé ese feedback y me diga la verdad que amanecí, no sé, cabizbaja, aburrida con esa cuarentena y de repente le digo, oh, si hoy día es una oportunidad de ser feliz, yo creo que eso te lo tienes que grabar acá, porque cosas van a pasar, miles de cosas, pero tú tienes que decir y mantenerte en ese balance. Ahora, tú decías el agradecimiento importante, y en la práctica de yoga, nuevamente regreso yo a esa conexión con el corazón. Entonces, sentir cómo es el amor en tu vida, cómo es la comprensión, la paciencia, la tolerancia, estar sano, aquí ahora. Yo sé que ha habido muchas pérdidas, las mencionaste tú hace un rato, las mencioné yo, no solamente fuertísimo en pérdidas de vida, sino también en matrimonio, graduaciones, el no estar de repente una abuelita en el nacimiento de su niño. Yo sé que ha habido muchas pérdidas y tenemos este duelo, pero también agradecer que tenemos estos espacios, tanto de conexión, de repente de compartir algo positivo, saludable, el que de repente tengas el delivery pasa. Entonces, agradece, las cosas no pasan por casualidad. Entonces, toma conciencia de ello, busca, conecta con tu ser y fíjate cuál es tu propósito en la vida, qué puedes dar al resto. Ujú. Construye, cuando a mí me dicen cómo te cargas o cómo buscas el balance en tu vida, de amigas y familiares muy unidas, muy fuertes, que te sostienen, inclusive para hacer terapia de risa, ¿no? Mm. Esas personas que son tu apoyo, construye comunidad ahora que tienes el tiempo, ¿no? Esa hora, 2 horas más en el tráfico, agéndatelas para ti, ¿no? Y corazón y sal hacia el mundo diferente, porque ya está y no va a ser lo mismo. Entonces, Sí, y qué importante, lindo lo que compartes, Mari, porque creo que se habla mucho ahora del concepto tribu, ¿no? Está muy de moda hablar de que somos tribu y de esta comunidad, y ahora más que nunca, toda esta pandemia y esta crisis creo que nos ha traído tantos aprendizajes, y dentro de ellos es que al final todos estamos unidos, ¿no? Todos estamos unidos, todos somos, o sea, podemos pertenecer a distintas religiones, países, género, ¿no? Razas, lo que quieras, y supuestamente nos distancian fronteras imaginarias, pero finalmente todos estamos unidos, ¿no? Y finalmente también yo pienso que en la vida tenemos que estar buscando esa humanidad compartida, o sea, eso que nos une a todos. Y creo que rescatando un poco todo lo que venimos conversando, Mari, ¿qué nos une? Nos une de lo que hemos hablado, que todos estamos aquí para ser felices, ¿no? Nos une que somos producto del amor, ¿no? O sea, somos producto del amor, somos producto de la luz, somos valiosos, eso sí también nos une. Y nos une también que somos imperfectos. O sea, todos los seres humanos tenemos estos miedos de los que hablábamos, todos tenemos que enfrentar estas dificultades, todos estamos aquí para aprender, todos estamos buscando un propósito, un sentido a nuestra vida, consciente o inconscientemente. Algunos no somos tan conscientes de ello, pero al final estamos en esa búsqueda, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el amor y el miedo, yo hablaba de estas dos emociones, es algo que nos une a todos. ¿Quién no expresa el amor de alguna manera y quién no tiene miedo? Y lo expresa de mil maneras, ¿no? Entonces, buscar, por ejemplo, vincularnos, y otra cosa que nos une es que somos seres gregarios, o sea, nos gusta el vínculo. Tú, olvídate, eres la más, el epítome, se diría en inglés, no sé cuál es la palabra, ¿no? Pero eres el ejemplo maravilloso de querer vincularte, ¿no? Te encanta el vínculo, te encanta socializar, Mari, te encanta estar en familia, te nutre bien, o sea, totalmente, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Pero hay otro vínculo, o sea, todas las personas, es más, hay estudios que lo comprueban, que el vincularnos de una manera sana, amorosa, nos va a ayudar no solamente en nuestro bienestar emocional, sino también físicamente. Y hay un estudio de Harvard que comprueba que incluso vamos a ser más longevos, o sea, vamos a vivir más años, nos vamos a enfermar menos. Entonces sí, es no solamente un bienestar emocional, sino también físico. Así que tú, comadre, vas a vivir hasta los 120, más o menos. Pero, eh,
pero también creo que en esta búsqueda, ¿no? de vincularnos, es muy importante el vínculo con nosotros, ¿ok? O sea, normalmente, perdón, vamos a ver, Felipe del Río, normalmente cuando empezamos a conocernos aparecen múltiples aspectos de nuestro ser que necesitan ser trabajados. ¿Por dónde empezar? ¿Qué atender primero? ¿Cuáles son los quick wins? Ya ahorita respondo eso, Felipe, gracias. Y lo que estaba terminando de decir es que algo de lo que muchas personas no son muy conscientes es que el vínculo más importante que tenemos en toda nuestra vida, Mari, es el que tenemos con nosotros. A eso me refería con en qué momento nos enseñaron que somos malos o que quizás, ¿no? Entonces también nosotras nos empezamos a tratar mal, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no sé si te hace sentido, te resuena lo que te está diciendo Mari. Vas a estar contigo desde que naces. Y la importancia de la meditación, si te das cuenta, la vida terrenal empieza con una inhalación y termina con una exhalación. Entonces, regresa tu atención siempre a la respiración. Es una herramienta fácil. Está ahí y te conecta con Muy bien. Bueno, para responder que nos quedan 5 minutitos nomás de esta linda conversa contigo, la respuesta para Felipe es un poco más larga, pero efectivamente cuando nosotros comenzamos a conocernos, que es la aventura más grande, ¿no? La gente a veces cree que se conoce, pero no todos nos conocemos. Y comienzan a aparecer, como dice Felipe, todas estas dimensiones de quiénes somos, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿No? ¿Qué atender primero? Desde mi experiencia, ¿ok? Un poco lo que venía diciendo hace un rato, creo que desde la teoría de la valía, es decir, yo por lo menos trabajo con las personas primero, cuando trabajo autoconocimiento, antes de comenzar a conocer lo clásico, ¿no? Mis fortalezas, mis limitaciones, mis virtudes, mis talentos, llámalo mis áreas de mejora, llámalo mis luces, mis sombras, ponle el nombre que tú quieras. Antes de empezar desde ahí, antes de eso, yo empiezo siempre primero por mi teoría de la valía, es decir, tratando de llevar a la persona a descubrir cuál es su teoría de la valía, o sea, por qué cree ese ser humano que tengo delante que es valioso. Empecemos por ahí. ¿No? O sea, yo siempre empiezo por ahí, Felipe, ¿ok? Yo atiendo eso primero y debato eso, ¿no? Porque muchas veces dentro de esa teoría de la valía es una valía condicional, o sea, me quiero siempre y cuando logre todo esto. Entonces, si es que tú no te aceptas incondicionalmente y no tienes una valía absolutamente incondicional, va a ser bien difícil trabajar aspectos de ti que tienes que mejorar y el camino va a ser un camino de sufrimiento. Entonces, la premisa y el primer trabajo que siempre trato de hacer es ese amor propio, esa teoría de la valía, qué te enseñaron, de qué no eres consciente, cómo te estás midiendo, qué indicadores de éxito estás usando, ¿no? Eh, y respecto a la segunda parte de tu pregunta, perdón, ¿cuáles son los quick wins? Yo creo que en el trabajo que hacemos como terapeutas y coaches, incluso Mari, tú también como profesora de yoga y meditación, yo no creo en los quick wins. Yo no creo que nada es fácil ni rápido. Yo creo que todo es un tema de lo que hemos hablado, de disciplina, de amor, de cariño, de esfuerzo, de perseverancia, de resiliencia. Creo que no hay quick wins, ¿no? Por lo menos no he tenido esa experiencia. No, nunca, siempre le digo a mis clientes que no hay la varita mágica, ¿no? No soy ¿cómo se dice? La hada madrina de la Cenicienta. Mari, se nos acaba el tiempo. Te agradezco infinitamente. Eres pura luz, tal cual como estabas hablando. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Qué pena que haya habido problemas con el audio, pero con Sí, mucha experiencia poder transmitir de lo que no, sé, de lo que con mucho gracias. cariño. En Gracias. verdad, mil gracias por tu tiempo. Namaste. Listo, gracias Mari. Lo Johnny. máximo. Muchas gracias. ¿Ah? Chao, chao. Chao.